Buenos días, muchachos, bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros e iniciamos la sesión del día de hoy. Buenos días, profe. Buenos días, ¿quién fue? Yo, profe. Buenos días. Citlali. Gracias, Citlali, buenos días. Buenos días a todos, muchachos, gracias. Vamos a dar solamente unos segunditos más para que se acaben de conectar. Bien, bienvenidos de nuevo, cuenta, muchachos, gracias por la espera. Vamos a iniciar el día de hoy con... Bueno, vamos a recordar rápidamente lo que revisamos hasta el día de ayer. Yo creo que ya cubrimos lo que es la parte de lo que es potencial eléctrico y diferencia de potencial. Y entonces, pues me queda la duda si es con qué vamos a seguir, porque no sé si ya revisaron lo que se llama el tema de flujo eléctrico, la ley de Gauss. ¿Les suena, muchachos? ¿Ya lo revisaron con el profe Gil? ¿Alguien lo puede comentar? Ya la habíamos visto, profe, pero fue como a grandes rasgos. En general se ve de grandes rasgos, o sea, no se ve muy adentrado, porque la ley de Gauss es un tema medio escabroso, pues, pero si no, vamos a dar un repaso precisamente sobre eso, y luego ya para entrar a capacitancia, que es lo último que ustedes vieron. Nada más el día de hoy vamos a cerrar con esto lo que es diferencia de potencial, bueno, potencial eléctrico y diferencia de potencial. El día de ayer terminamos este ejercicio en donde veíamos que si teníamos dos cargas, pues podíamos calcular el potencial total debido a esas dos cargas. Lo único que aquí me hizo falta es que no generalizamos este resultado, es decir, si yo necesito calcular el potencial eléctrico en un punto, pues resulta que ese potencial eléctrico total, pues debe de ser la sumatoria de todos los potenciales, es decir, yo puedo generalizar este resultado diciendo que el potencial eléctrico total, tal vez de esta manera, sea igual a la sumatoria de todos los potenciales, desde el potencial 1 hasta el potencial n. Así podríamos representarlo matemáticamente. Y esto simplemente significa que si yo tengo una serie de cargas o de cuerpos cargados, necesito determinar el potencial eléctrico debido a todos ellos, pues lo único que tengo que hacer es sumar cada uno de los potenciales individuales para obtener un potencial eléctrico total en un determinado punto. Eso es lo que significa esa expresión que tengo ahí arriba. En este caso, pues calculamos el potencial debido a dos cargas. Pero si tuviéramos 3 o 4 o 5 cargas, lo que tendríamos que hacer es sumar los potenciales de esas 3 o 4 o 5 cargas y encontrar el potencial total debido a todas esas cargas. Entonces, eso es lo que me dice esa ecuación. Nada más quería generalizar esa parte que no la habíamos puesto aquí. En relación a eso, muchachos, ¿alguna duda, pregunta o comentario? No, profe. ¿No? Vale, entonces sí.
Si tenemos más de 2 cargas, que pueden ser 3 o 4, pues no hay ningún problema, simplemente tenemos que sumar los potenciales. Y otro detalle es que también el potencial eléctrico, como la fuerza en su momento, como el campo eléctrico en su momento, pues está influenciado por el medio en el que estén colocados estas cargas. Por ejemplo, aquí en esta parte de la derecha que está encerrado por este color verde, tenemos un medio que tiene una permitividad absoluta pues de algún valor, ¿no? Entonces, cuando esto ya no es aire vacío, ya no podemos aplicar, bueno, aquí tenemos abajo, pero en azul, la que es aire vacío, que es lo que estado usando. Cuando la carga está en el aire vacío y queremos calcular el potencial a una cierta distancia, R, entonces la ecuación va a ser esta. Va a ser la constante de K de Coulomb por la carga entre la distancia. Pero esta constante K también la podemos obtener si dividimos 1 entre 4pi por la permitividad absoluta del aire vacío, 1 sobre 4pi epsilon 0. Todo esto que está aquí en este denominador, 1 sobre 4pi epsilon 0, es exactamente igual a K, que son 9 por 10 a la 9. Entonces, pero esa está en función de la permitividad absoluta del aire o el vacío. Pero cuando ya no es aire vacío lo que esté rodeando esta carga, por ejemplo, lo que está encerrado en verde, que es un medio donde la permitividad es una permitividad absoluta diferente a la del aire vacío, lo que tenemos que hacer es modificar nuestra ecuación de esta manera. Aquí lo que estoy encerrando con el cursor, mi constante K la voy a cambiar por este término, que es 1 sobre 4pi, por la permitividad absoluta de ese medio. Y esto me va a dar un valor que multiplicado por la carga dividido entre la distancia va a permitir calcular el potencial en este punto A. Y de igual manera lo que está encerrado en amarillo del lado derecho, pues es la tercera posibilidad. Y cualquier otro medio diferente al aire o el vacío en el cual conozco una permitividad relativa, entonces para calcular el potencial a una distancia R de esta carga Q, pues voy a tener que utilizar esta expresión que está aquí. Es decir, va a cambiar el primer término, porque voy a expresar este primer término en función de la permitividad relativa y la permitividad del aire o el vacío, que esto finalmente me da también la permitividad absoluta de ese medio. Entonces aquí son las variantes, muchachos, que vamos a utilizar en el caso de que no sea aire o vacío y conozcamos en cada caso la permitividad del medio o la permitividad relativa. Del lado derecho, lo que está en amarillo es cuando conocemos la permitividad relativa, del lado izquierdo es cuando conocemos la permitividad absoluta de ese medio. Y abajo, lo que está en azul, pues es lo que hemos estado usando cuando se trata de aire o vacío. Entonces, nada más son las variantes para que las tomamos en cuenta en caso de que el problema me indique que lo que están, o el medio en el que está esta carga, este cuerpo cargado, no es aire o vacío. Entonces, les decía para tomarlo en cuenta y en su caso, pues, utilizar el término adecuado para obtener un buen resultado. Muchachos, entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto? No, profesor. Ah, profe. Gracias. Entonces, tómenlo en cuenta, por favor. Nada más voy a mostrarles, les voy a compartir esta presentación como tal, con este apunte. Y hay un ejercicio adicional que ya está resuelto aquí. No lo vamos a resolver, se lo voy a explicar nada más así a grandes rasgos. En este caso, en este ejercicio tengo 3 cargas dispuestas en esta posición. Prácticamente formarían un rectángulo con el punto A, que es donde calculamos el potencial eléctrico total. Y después, en el centro de este rectángulo, colocamos un punto B y calculamos el campo eléctrico total. En este caso, el campo eléctrico total, pero no el campo eléctrico, el potencial eléctrico total. En los dos casos, el potencial eléctrico total es la suma de los potenciales que cada una de las cargas genera en cada punto. Y al final se calculan
la diferencia de potencial del punto A al punto B y del punto B al punto A. Eso es lo que está aquí en la parte de baja. Este ejercicio se los dejo tal como están, lo pueden ir analizando, pero ese es a grandes rasgos la temática de este ejercicio. Ya no lo vamos a hacer porque pues si nos lleva un rato y prefiero que nos pongamos entonces al día con el tema de flujo eléctrico, y el día de mañana estaremos realizando ya capacitancia para que la próxima semana estemos cerrando nuestra preparación para el segundo parcial que estaremos haciendo en 2 semanas más con circuitos de capacitores, que es lo que, pues hasta el punto donde nos dejó el profe Gil. Muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario, objeción, lo que sea? No, profe. ¿No? Vale, entonces, si no hay, voy a dejar de compartir esto, se les mando esta presentación, se la subo ahí a Classroom para que la puedan revisar o tomar el apunte. Y voy a compartir entonces, rápidamente vamos a revisar el tema de flujo eléctrico, donde decía que hablamos de la ley de Gauss y de otros conceptos relacionados. Vamos a ver así muy rápido, supongo que ya vieron una parte de esto, solamente lo vamos a retomar. Y entonces, este concepto del flujo eléctrico, muchachos, pues tiene mucho que ver con lo que ya hemos visto antes. El flujo eléctrico se refiere precisamente a estas líneas de campo eléctrico o de fuerza eléctrica que están aquí simbolizadas en la imagen de la esquina superior izquierda. Tengo aquí una serie de líneas en este caso son de campo eléctrico o de fuerza eléctrica, que hemos estado utilizando ya desde el principio del curso. Y luego con estas líneas las hacemos pasar por una superficie, podemos calcular otras cantidades físicas como la densidad de flujo, por ejemplo, la densidad superficial o la densidad volumétrica de carga. Es decir, estas líneas podemos nosotros hacer que atraviesen ciertas superficies o ciertas áreas o ciertos volúmenes, como en el caso de la figura del medio. Estas líneas de campo eléctrico están atravesando este volumen, que es una esfera, que vista desde la perspectiva parece aquí un ovoide. O en su caso, puedes tener una carga y la podemos rodear por una superficie incluso irregular. Y esto solamente para delimitar las líneas de flujo o de fuerza eléctrica que salen de esta carga, para poderlas contabilizar, para poder hacer algunas determinaciones con estas líneas. Entonces, esos son los conceptos que tienen que ver con con el flujo eléctrico. Por principio de cuentas, el flujo eléctrico son estas líneas de campo eléctrico que pues están ahí alrededor, en el espacio alrededor de un cuerpo cargado. Y este flujo eléctrico lo vamos a simbolizar, muchachos, con esta letra griega que se llama phi y con un subíndice E. Eso significa flujo eléctrico. Y entonces vamos a revisar el concepto de densidad de flujo, la ley de Gauss, lo que es la densidad superficial y volumétrica de carga en estos minutos que vienen a continuación. Si hay una duda, alguna pregunta, me dicen, me detienen y me comentan para poder aclarar. Me voy a ir un poquito rápido. Estamos hablando entonces de flujo eléctrico. Nuevamente repito que lo simbolizamos de esta manera. El flujo eléctrico puede ser, de acuerdo con esta lámina, puede ser positivo o negativo. ¿Qué pasa? Estas líneas ya hemos visto desde el principio del curso que un cuerpo cargado eléctricamente tiene a su alrededor líneas de fuerza o de campo eléctrico que salen de él. Si es positivo, estas líneas salen de él. Si es negativo, estas líneas entran a él. Y entonces, si nosotros ponemos esta carga eléctrica, la rodeamos de otra superficie o de otro espacio, que es esta línea punteada, podemos ver si estas líneas van del interior de esta carga, de este espacio hacia el exterior, o van del exterior hacia el interior. Y dependiendo de esto vamos a determinar si el flujo es positivo o el flujo es negativo. Vamos a revisar lo que me dice esta lámina. Me dice la lámina que que las líneas de fuerza, que son estas líneas que entran o salen de una carga, atraviesan una superficie cerrada, una superficie que encierra la carga, el cuerpo cargado, de adentro hacia afuera. Si es de adentro hacia afuera, entonces el flujo se considera positivo.
Y si es el caso, como en la imagen de abajo, que tenemos un cuerpo cargado negativamente, que las cargas, que las líneas apuntan en dirección a ese cuerpo o esa carga, la rodeamos con una superficie cerrada, y entonces las líneas atraviesan de afuera hacia adentro. Entonces se supone que el flujo es negativo. Cuando atraviesan de afuera hacia adentro, el flujo se supone negativo. Entonces, con esta idea, con este concepto, muchachos, del lado derecho tengo aquí un par de cargas, una carga negativa para empezar aquí, que tiene toda esta cantidad de líneas de fuerza, y aquí tenemos esta línea punteada que representa una superficie que encierra a esta misma carga negativa. Y la pregunta, si pudiéramos contabilizar este flujo en líneas de flujo, ¿cuántas líneas de flujo tendríamos? O sea, ¿cuál sería el flujo eléctrico en esta primera carga negativa? El flujo eléctrico, si lo expresáramos en líneas de fuerza, ¿a qué sería igual? ¿Cuántas líneas de fuerza tenemos a su alrededor? ¿Alguien las puede ver? ¿Las podemos contabilizar? ¿Cuántas son? 8. 8. ¿Y qué signo tendrían si es que van en esa dirección? Negativo. Negativo. Entonces podríamos expresar este flujo eléctrico de esta manera, como menos 8 líneas de fuerza. Y en ese mismo orden de ideas, muchachos, si tenemos la carga positiva del lado derecho y quisiéramos determinar el flujo eléctrico de esa carga positiva, ¿a qué sería igual? A 8. A 8, pero en este caso positivas, 8 líneas de fuerza positivas, porque ahora las líneas van de dentro hacia afuera y acá venían de afuera hacia adentro. Entonces nada más es cómo es que podemos darle un signo a las líneas de flujo. Si van hacia adentro, pues son negativas; si van hacia afuera, pues son positivas. Esa es Dependiendo su dirección. dependiendo de la dirección. Y entonces, bueno, eso nada más es un concepto para poder ir entendiendo lo que viene a continuación, porque la siguiente lámina me habla precisamente tiene que ver con estas líneas de flujo que están atravesando una cierta área. Por ejemplo, todas estas líneas que están aquí son líneas de flujo eléctrico. Estas no son, esta imagen pues es de campo magnético, pero en este caso vamos a estudiar, tenemos campo eléctrico. Estas líneas serían líneas de campo eléctrico. En vez de ser B sería E. Y estas líneas pues están atravesando esta superficie verde que está aquí, que estoy achurando en este momento. Y esta vamos a nombrarla como un área. Entonces, si hay una serie de líneas de fuerza o de flujo están atravesando una cierta área, entonces podemos determinar aquí una cantidad física que se llama la densidad de flujo. Lo que tenemos aquí, todas estas líneas es flujo eléctrico, es una serie de líneas de campo eléctrico. Entonces esta densidad de flujo la podemos definir simplemente como la relación, es decir, la división entre el número de líneas de fuerza entre esta área normal que está siendo atravesada. Esta área normal sería esta superficie verde por donde están atravesando estos flujos. Entonces, a mayor cantidad de líneas en esta misma área, pues va a haber una densidad mayor, es decir, la densidad va a ser directamente la cantidad de líneas de fuerza que atraviesen esta área, e inversamente proporcional al área que sea. Mientras sea una mayor área, pues será la densidad menor; mientras sea una menor área, será la densidad mayor. Pero bueno, este es el concepto de densidad de flujo, es decir, una serie de líneas que atraviesan una cierta área. Y bueno, entonces antes también estudiamos el campo eléctrico, que era un espacio que rodeaba a un cuerpo cargado, en donde se manifestaban nuestros efectos eléctricos, electrostáticos. Y entonces esta densidad de flujo y este campo eléctrico están íntimamente relacionados; al menos son cantidades ambas que se pueden expresar en líneas de fuerza,
y que además varían proporcionalmente, es decir, si el campo eléctrico aumenta, la densidad de flujo aumenta, si el campo eléctrico disminuye, la densidad de flujo disminuye, y el campo eléctrico para que aumente o disminuya tiene que ver con qué cantidad de líneas de fuerza haya en ese espacio. Entonces ambas varían de forma proporcional, es lo que me dice la lámina, varían de forma proporcional. Entonces aquí tenemos esa proporcionalidad expresada con ese símbolo. Dice que la densidad de campo, pero la densidad de flujo es proporcional al campo eléctrico. Como la densidad de flujo la definimos como el flujo eléctrico entre el área normal, pues eso es proporcional al campo eléctrico nuevamente, aquí, la segunda parte. Y después, para convertir esta proporcionalidad en una ecuación, es decir, en una igualdad, tenemos que sustituir este símbolo de proporcionalidad por una constante. Y resulta que la constante apropiada para hacer eso, pues es la permitividad absoluta del medio. En este caso, si es aire vacío, sustituye este símbolo de proporcionalidad por la permitividad absoluta del aire vacío, y entonces convierto esto en una ecuación. Resulta que la densidad de flujo es exactamente igual al producto de la permitividad del medio por el campo eléctrico. Eso es lo que me dice esta ecuación. En este caso, para el aire vacío será la permitividad absoluta del aire vacío. Pero si fuera otro medio en el cual conozco su permitividad relativa, sustituiría esta epsilon 0 por este producto, porque esto finalmente es la permitividad de cualquier otro medio. Entonces aquí tengo una segunda forma de esta ecuación. En este caso, cuando es en función de una permitividad relativa de otro medio. Y bueno, de aquí derivan estas dos ecuaciones de abajo, que son finalmente, si despejamos, de aquí quitamos esta área y la pasamos acá multiplicando. Estas ecuaciones de abajo me dicen la forma en que puedo calcular el flujo eléctrico a partir del campo eléctrico, un área normal que se atraviesa y la permitividad del medio. Eso es lo que me dice esta última ecuación. El flujo eléctrico lo puedo calcular de esta manera, multiplicando la permitividad del medio, el campo eléctrico que se encuentre presente en esa área, en esa región del espacio, y además el área normal que esté atravesando este flujo eléctrico, o sea, el área que esté siendo atravesada por ese flujo. Todo esto, muchachos, es para llegar a definir lo que es la ley de Gauss. Entonces, hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario? No, profe, ninguna. ¿No? Vale, gracias. Entonces, del lado derecho, la lámina que tengo del lado derecho, nuevamente me repite esta ecuación que teníamos en el otro lado. Pero ahora hacemos una suposición que esta área es una superficie esférica, es decir, si normalmente consideramos nosotros que una carga es una carga subpuntual, es decir, está concentrada en un punto, si la viéramos de manera, digamos, de manera tridimensional, esta carga sería una esfera. Y entonces una superficie que la pudiera recubrir completamente también sería una esfera. Esto significa que es una esfera que está recubriendo esta carga. Entonces, la superficie que podemos calcular de esta esfera, pues va a depender, igual, el área que estén atravesando las líneas de fuerza que esta carga está generando. Entonces, pues estarían tal vez saliendo en todas direcciones de esa carga. En todas direcciones, porque suponemos una carga esférica. Entonces, en todas direcciones del espacio estarían saliendo líneas. La forma de envolver o de captar todas esas líneas sería poner una esfera encima de esta carga. Y entonces esa esfera podemos calcular su área con esta ecuación, que es la ecuación de la superficie de una esfera. Es la forma en que podemos calcular la superficie de una esfera, de una forma esférica, multiplicando 4pi por el cuadrado de su radio. Y también, de lo primero que vimos, esta es la forma en que podemos calcular el campo eléctrico para el aire o el vacío. 1 sobre 4pi epsilon 0, recuerden que es la constante K, por la carga entre el cuadrado de la distancia. Eso es la manera de calcular el campo eléctrico. Si sustituimos estos dos resultados, muchachos, esta AN y esta E en esta ecuación,
resulta que tenemos lo que está abajo. Y al hacer el álgebra necesaria con esto, el 4pi se va a eliminar con el 4pi, epsilon 0 se va a eliminar con el epsilon 0, y la distancia al cuadrado también se va a eliminar con esta distancia al cuadrado. Al final lo que tenemos es esto. Me dice esto que el flujo eléctrico es exactamente igual a la carga. Es decir, cuando yo coloqué esta esfera por encima de la carga y puedo determinar el flujo que entra o que sale a esta esfera, entonces eso será exactamente igual a la carga que está contenida aquí dentro. A esta carga que está aquí dentro. Y eso es la ley de Gauss. Si leo más abajo, la ley de Gauss me dice que la suma algebraica de las líneas de fuerza que salen y que entran a una superficie cerrada es igual a la suma algebraica de las cargas eléctricas lanzadas por esta superficie. Matemáticamente quiere decir que el flujo eléctrico es igual, exactamente igual a la carga. Y más generalizado es esto que está aquí abajo. La suma de líneas de flujo es igual a la suma de cargas. Y por esto son resultados importantes porque son consideraciones que debemos de hacer más adelante cuando queremos calcular flujo a partir de carga o carga a partir de flujo. Necesitamos recordar que el flujo y la carga, de acuerdo con la ley de Gauss, son lo mismo. Cuando está esa carga la encerramos dentro de una superficie pues auxiliar. Y entonces la misma ecuación que teníamos al principio arriba, la podemos expresar en función de la carga. Es decir, esta carga me permite calcular el flujo. Pero como el flujo y la carga son iguales, pues también esa misma ecuación me permite calcular la carga. Solamente sustituyo en lugar del flujo la carga y es exactamente la misma ecuación. Exactamente la misma forma de calcular la carga a partir del campo eléctrico y de un área que es atravesado por ese campo eléctrico. Y la permitidad del medio. Entonces, bueno, así a grandes rasgos y de forma muy general, eso es lo que es la ley de Gauss. Muchachos, ¿alguna duda, pregunta o comentario? No, No, profe, profe. ninguna. ¿No? Vale. Entonces, voy a seguir, vamos a tratar de desglosar o ¿cómo será? De entender un poquito esta ley de Gauss así muy simplemente, de manera muy sencilla, con este ejemplo. Es un ejemplo de la ley de Gauss. Tengo aquí estos circulitos, los rojos, por ejemplo, son cargas o cuerpos cargados positivamente. Si vemos ahí tiene dentro signos positivos de carga eléctrica. Los círculos negros son cargas o cuerpos cargados negativamente. Estos círculos, perdón, azul es fuerte, son cargas negativas o cuerpos cargados negativamente. Estos tres. Y tengo líneas punteadas, estas azules más claras, líneas punteadas que encierran. En este caso, esta línea punteada encierra estas dos cargas, dos cuerpos cargados. Esta línea punteada encierra esta carga. Esta línea punteada también encierra esta carga positiva. Y esta línea punteada no encierra ninguna carga, pero por aquí pasan las líneas de flujo de campo eléctrico. Y entonces, la ley de Gauss me dice que si yo sumo las líneas de flujo que entran o salen de una superficie cerrada, eso es exactamente igual a la carga que está encerrada por esa superficie. Vamos a ver, tratar de entender esto aquí. Me dice para la superficie, muchachos, es esta que está punteada, que está como larguita, así como no sé qué puede hacer esto. Es una superficie larga, alargada, por esta línea punteada azul. Y la pregunta es, muchachos, ¿cuántas líneas de flujo entran a esa superficie? 4. 4. ¿Y las líneas que entran a una superficie se consideran positivas o negativas? Positivas. Cuando van de afuera hacia adentro, Son negativas. Negativas. Cuando van de afuera hacia adentro son negativas. Entonces, por eso aquí tenemos un menos 4. Tenemos aquí en la ecuación un menos 4. Estas son las líneas que entran a esa superficie. Y si vemos del lado derecho de esa misma superficie, hay líneas que salen de esa superficie. ¿Cuántas salen?
4 igual. 4. 4 igual. Y entonces me dice la ley de Gauss que si yo sumo las líneas de fuerza que entran y que salen, eso va a ser exactamente igual a la carga. Si sumo las 4 líneas que entran y las 4 que salen, eso me va a dar 0. Y entonces veo que en esa superficie efectivamente no hay ninguna carga encerrada. Si lo vemos, ahí dentro de esta superficie A, no hay ninguna carga encerrada. Por eso tengo que la carga vale igual a 0. Ahora vamos a ver si lo aterrizamos con la superficie B. La superficie B es esta que está en la parte central, en la parte superior. Ya me perdí, ¿dónde está mi cursor acá? Esa superficie B es esta punteada que rodea esta carga negativa. La pregunta es, muchachos, ¿cuántas líneas de fuerza entran a esta superficie B? 2. 2. Y como entran a la superficie son negativas, ¿no? Son estas dos que acabo de subrayar acá abajo. ¿Y cuántas salen de esta superficie? 0. Ninguna, por eso tengo aquí 0. Entonces, si yo sumo las que entran y las que salen, tengo ninguna que sale y 2 que entran, entonces son 0 menos 2. Resulta que son menos 2. Entonces, la ley de Gauss me dice que la suma de las líneas de fuerza que entran y que salen es igual a la suma de cargas. Esto es, si las líneas de fuerza suman menos 2, la carga es menos 2. Y bueno, aquí vemos claramente que aquí tengo, esta carga tiene 2 cargas negativas, esta y esta. ¿Por qué? Las líneas de fuerza siempre se van a establecer entre un par de cargas. Siempre va a empezar una carga positiva y era una carga negativa, una positiva y una negativa. Nunca vienen desde el espacio hacia, o sea, de ninguna parte hacia la carga, ni salen de la carga y se van hacia ningún lado, sino que siempre están asociadas con otra carga del signo contrario. Estas líneas siempre van de una carga positiva a una negativa. Entonces, ahí vemos que esa superficie B encierra este cuerpo que tiene 2 cargas negativas, por eso su carga es de menos 2, expresado en cantidad de cargas, ¿no? O en líneas de fuerza. Vamos a ver finalmente la carga, la superficie C. Esta que está aquí, que estoy subrayando, es esta que tiene una forma más rara porque encierra estas 2 cargas. Y la pregunta es, muchachos, a esta superficie que rodea estas 2 cargas, ¿cuántas líneas de fuerza salen de la carga? De esa superficie, perdón. ¿Cuántas líneas de fuerza salen de esa superficie? 1. Una. Entonces esa línea que sale es positiva, es este valor, el número 1. ¿Y cuántas líneas entran en esa superficie? 2. 2. Entonces estos son estos menos 2. Y si sumamos estas, una que entra menos 2 que salen, entonces resulta que la carga neta es menos 1. O sea, hay una carga neta negativa de 1 o de una línea de fuerza. Y si vemos aquí tengo 3 cargas positivas en este cuerpo, y acá tengo 4 cargas negativas. ¿Cuál es la diferencia? Pues las 3 positivas se neutralizan con las 3 negativas y me queda como excedente solamente una carga negativa. Por eso aquí me dice que la carga es exactamente igual a menos 1. La carga neta encerrada por esta superficie es menos 1. Las otras 3 de alguna manera se neutralizan entre sí. La carga excedente es una carga negativa, que es lo que me dice esta ley de Gauss. No sé si con eso, muchachos, esto es solamente para ejemplificar la ley de Gauss, que se cumple pues la ley de Gauss. Y para eso utilizamos estas superficies para encerrar cargas. Esas superficies se llaman superficies gaussianas, son superficies imaginarias, no existen pues, pero que nosotros las podemos suponer que rodean cuerpos cargados y me permiten precisamente determinar las cargas que están encerradas o los flujos de líneas que están saliendo de esas cargas. Para eso son las superficies gaussianas. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda, pregunta o comentario? No, profe. No, profe. No, profe. Vale, entonces la utilidad de la ley de Gauss es que, bueno, yo puedo querer conocer el flujo o la carga contenida dentro de una superficie gaussiana, o
en ocasiones lo que me interesa es conocer solamente una parte. O sea, ya no tenemos cargas como estas puntuales que están concentradas en un punto, sino cargas que están repartidas en otros materiales. Por ejemplo, esto que tengo abajo podría ser una placa en donde las cargas estuvieran repartidas de manera uniforme en toda la placa. Pero resulta que ya no me interesa saber cuánto es la carga de toda la placa. Si fuera eso, pues le tendría que encerrar toda la placa en una superficie y podría hacerlo. Lo que me interesa más bien es determinar el flujo o la carga eléctrica en una cierta parte de esta placa. Y entonces lo que tengo que hacer es, pues, utilizar una superficie gaussiana, que son estos cilindros, estas dos que están marcados, son superficies gaussianas. Y eso me va a auxiliar para determinar la carga en cierta sección. Por ejemplo, si yo pongo este cilindro y lo hago coincidir con esta placa, voy a ver que voy a prácticamente a tener solamente esta parte de la placa, y ahí podría yo determinar qué cantidad de carga hay solamente en esta sección de la placa. Pero para eso hice uso de esta superficie gaussiana, que es una superficie imaginaria, y eso me va a permitir calcular esta carga solamente en esta sección, no en el total de la placa, sino solamente en esta sección que quedó achorada aquí en azul. Esa es la utilidad de la ley de Gauss. Y también, en este caso de la derecha, que tengo un cuerpo cargado eléctricamente, pero que su carga está repartida a todo lo largo, y es un cuerpo muy, muy largo, que no me interesa saber propiamente cuál es la carga total de este cuerpo, sino solamente de una parte. Entonces puedo utilizar la ley de Gauss y las superficies gaussianas para solamente envolver una parte, una cierta longitud de este cuerpo cargado, que tiene una forma alargada. Si lo envuelvo en este cilindro, pues resulta que las líneas de fuerza que están saliendo de este cuerpo cargado, pues pueden quedar atrapadas por esta superficie, y entonces eso me va a permitir determinar la carga eléctrica solamente en este tramo de ese cuerpo cargado, solamente en esa longitud que me interesa, no todo el cuerpo, sino solamente en esta sección. Entonces eso me va a permitir calcular de igual manera la carga en esta parte, o el flujo, ¿no? En su caso. Y decimos que el flujo es exactamente igual a la carga. Entonces, para eso esa es la utilidad de la ley de Gauss. No vamos a hacer más ejercicios en relación a la ley de Gauss porque son un tanto rebuscados. Mejor, pero sí es importante que conozcamos este concepto de la ley de Gauss, porque lo vamos a utilizar más adelante. Muchachos, nos queda un minuto en la sesión. Les voy a pedir que nos reconectemos para ver lo que falta de este tema y a ver si podemos avanzar con el ejercicio. Y por lo pronto, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario hasta aquí? No, No, profe. No, profe. No, profe. Ok, muy bien. Entonces, en la siguiente lámina vamos a ver que podemos calcular otras cantidades físicas haciendo uso de esto. Algunas cantidades físicas una que se llama densidad superficial de carga, y otra que se llama densidad volumétrica de carga, que son muy simples, pero que tienen que ver precisamente con poder encerrar en una superficie un cuerpo cargado. Entonces, ahorita que regresemos de la pausa, vamos a determinar para esta carga estas dos cantidades físicas, que son la densidad superficial y la densidad volumétrica de carga. Vamos a suponer que esta carga es de 10 microcoulombs y que la distancia a la que generamos esta superficie gaussiana es de 10 centímetros. Con esos datos vamos ahorita a calcular estas cantidades. Muchachos, en cuanto se termine la sesión, nos reconectamos unos minutitos más para cerrar esta sesión, por favor.